Bien, hermanos, he visto algo, una realidad, ¿no?, que podemos palpar, sobre todo aquí en nuestro contexto, en nuestro país, nuestra nación. Hay muchos profesionales y es una bendición. O sea, muchas universidades, cada semestre, cada año, pues se gradúan muchos jóvenes con sus profesiones, pero es algo lamentable que no todos, exacto, no hay trabajo, dice, no todos pueden ejercer su profesión, su carrera. Entonces veo profesionales que no están poniendo en práctica su carrera, todo lo que estudió, porque falta fuentes de trabajo. Es una pena todo esto, ¿no? Y cada vez más profesionales que no ejercen su profesión. Incluso también he visto esto, ¿no? Muchas personas que tienen su licencia de manejo y nunca han manejado un vehículo. Se les ha caducado la licencia y nunca tuvieron la oportunidad ni siquiera de manejar un vehículo, pero sacaron su licencia. Bueno, las razones es esto, ¿no? Primero, del trabajo, pues no hay fuentes de trabajo, no hay un vehículo para manejar. Bueno, el asunto es que lo que quiero mencionar es que hacemos o nos preparamos para muchas cosas, pero a la final no la ejercemos, ¿no? Pero yendo a lo que es la vida espiritual, algo lamentable también, que puedo decirlo así, que el Señor Jesús nos da una nueva vida a través del Evangelio, a través de nuestra fe que hemos puesto en Él como nuestro Señor, nuestro Salvador. Él dice que transforma nuestra mente, nuestro corazón y nos hace nuevas criaturas, nos hace sus hijos y nos da la esperanza de la vida eterna, porque Él es el Salvador que nosotros necesitamos. Y por la fe que hemos puesto, tenemos todo esto y, como digo, nos da una vida abundante, una vida nueva. Pero en la práctica, parece que una gran mayoría, no sé, aquí yo puedo cuestionar un poco, parece que recibimos la vida abundante que nos da Cristo, pero no la ponemos en práctica. Recibimos algo buenísimo de parte de Dios, algo grande, algo eterno, algo extraordinario, como es nuestra regeneración de nuestra mente, nuestro corazón. Como digo, nos hace nuevas criaturas por el poder del Evangelio, pero no la aprovechamos. La vida nueva que Jesús nos da, el potencial que pone en nosotros, es su Espíritu Santo que ha derramado en nosotros para vivir una vida diferente, pero muchas veces no la ponemos en práctica. ¿Por qué?, me pregunto. Bueno, aquí en Filipenses 4:9, seguimos con la carta a los Filipenses. Si ustedes pueden ver este versículo, Filipenses 4:9, Pablo sigue relatando aquí esta carta, ¿sí?, a esta iglesia en Filipos. Y cada versículo nos dice muchas cosas, muchas verdades nos muestra el apóstol Pablo, tomando en cuenta que hemos dicho muchas veces también de esta iglesia, de los filipenses, en todo su contexto, era una iglesia entregada al Señor, una iglesia ejemplar, una iglesia que servía al Señor, que apoyaba misiones. Bueno, una iglesia extraordinaria del Nuevo Testamento que nos presenta aquí la Biblia, la iglesia a los filipenses. Y Pablo pone en este versículo 9, si tiene su Biblia y podemos leer juntos, donde dice: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Bien, en pocas palabras lo que está diciendo Pablo. Claro que él, podríamos decir que se cree Pablo, ¿no? Que es lo máximo, que él está diciendo: pongan en práctica todo lo que de mí han aprendido, han recibido y han oído. Sí, a primera instancia, pues claro, para lo que están recibiendo los de la carta, los filipenses, claro, ellos todavía no tenían el Nuevo Testamento, no estaba todavía completa la revelación de toda la Escritura. Entonces, sí era necesario que Pablo lo diga de esta manera, sí, en forma directa a esta iglesia, pero para nosotros ya no es solamente el ejemplo de Pablo. El Señor nos está diciendo, porque ahora esta carta que él escribió a los filipenses, en ese momento tal vez Pablo ni se imaginó que esto iba a quedar plasmado para siempre, porque estaba relatando la palabra de Dios. Él estaba inspirado completamente por el Espíritu Santo de Dios y por eso escribió esta carta. Y
quedó para nosotros, para las nuevas generaciones, como la palabra de Dios, que es mismo. O sea, la palabra de Dios que tenemos aquí, o sea, esta carta es la verdad. Entonces, ya no es solamente cuando dice Pablo, hagan lo que yo les digo, lo que les enseño, lo que han visto de mí. Más bien, ahora tenemos que obedecer esto porque el Señor nos está diciendo que pongamos en práctica todo lo que aprendemos ahora de la palabra del Señor, todo lo que recibimos desde aquí de la palabra, todo lo que escuchamos de la palabra, todo esto tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que llevar a la práctica. Y hay una promesa que dice, y el Dios de paz estará con ustedes. Por eso me pregunto, ¿cuál es la práctica ahora en todo esto, no? ¿Cómo es nuestra vida cristiana con respecto a todo esto? ¿Lo practicamos o no lo practicamos? Yo puse vida cristiana práctica, porque en realidad, pues, si nosotros nos hemos convertido a Cristo, si hemos recibido su gracia, si, pues, como digo, hemos puesto la fe en Él, esa fe verdadera en Cristo Jesús, pues nuestra vida tiene que ser transformada y nuestra vida tiene que ser llevada conforme a la palabra del Señor. Práctica. Para mí la vida cristiana es práctica, no es teoría, no es algo superficial. La vida cristiana, la vida nueva que nos da Cristo, tiene que ser muy práctica, como lo vivimos. Por eso Pablo aquí está insistiendo en esto. Entonces, vida cristiana práctica, en primer lugar, vamos a ver que hay que practicar lo aprendido. Nos está diciendo Pablo, pongan en práctica lo que de mí han aprendido. Bueno, para primera instancia, como digo, Pablo ahí escribiendo esta carta, los de la iglesia, los filipenses lo conocían muy bien al apóstol Pablo, él pasó algún tiempo con ellos, ahora él está en la cárcel, desde ahí está escribiendo la carta, él los evangelizó, él pasó muchas cosas, ya voy a mostrar un poquito esto, cuando estuvo en Filipos, y claro, seguramente vieron a Pablo su constancia, su compasión que tenía, el servicio, toda esa obra misionera que él hacía. Bueno, él prácticamente era como un modelo ahí para esta iglesia, y por eso él se pongan en práctica lo que de mí han aprendido. Esta iglesia tenía muchísimo que aprender del apóstol Pablo. Bien, para nosotros, un poquito detallando esto, yo creo que tenemos también aquí, yo puse las lecciones en el discipulado. Tendríamos que poner cuántas lecciones, cuántas veces hemos escuchado la palabra del Señor, cuántas veces hemos, como lo puse aquí, hemos estado en un discipulado, un obrero fiel, en un FLED. Bueno, hemos sido bombardeados de tantas enseñanzas, ¿sí? Ya no solo de Pablo, sino de toda la Escritura. Hemos recibido, yo creo que a estas alturas, muchísimo, tal vez unos más, menos, otros tal vez están empezando, otros de pronto recién están escuchando esto, pero ese es el proceso. Si yo les digo, yo ya voy como unos 30 años con el Señor, pues ya pueden imaginar cuántas enseñanzas, cuántas instrucciones yo he escuchado en 30 años con el Señor. Ha sido demasiado todo el estudio y sigo aprendiendo, sigo estudiando la Biblia, sigo leyendo porque esto no termina nunca. Esto es demasiado grande, todo lo que el Señor nos muestra a través de su palabra. Entonces, pongan en práctica lo aprendido. ¿Qué ha aprendido hasta aquí? ¿Qué cosas claras usted como cristiano ha aprendido? Bien, el Señor dice, pongan en práctica. Todo lo que usted conoce ahora del Señor, de la palabra del Señor, pues entonces hay que poner en práctica. Y eso es lo que nos dice, por ejemplo, en Hechos, ¿sí? En Hechos, si está ahí en la pantalla, Hechos 20, cuando Pablo estaba predicando, haciendo las misiones, él dice aquí, dice, ustedes saben que no he vacilado en predicar todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado, dice Pablo, miren, dos formas que él enseñaba, dice, les he enseñado públicamente y en las casas. Esa era la manera como enseñaba Pablo. Se paraba donde quiera, en un parque, una plaza, en las sinagogas, incluso cuando fue a Grecia, se metió ahí a un areópago donde estaban los filósofos y de todos los lugares donde Pablo estaba, ahí predicaba la palabra, mucha gente le escuchaba, pero lo que me llama la atención es que dice, de casa en casa yo también les predicaba, les enseñaba la palabra del Señor. Entonces mucha gente escuchó las enseñanzas de Pablo, las enseñanzas, claro, de la Escritura, y eso dice Pablo ahora,
pongan en práctica. Todo lo que ustedes escuchan, y si está claro para ustedes, si está obvio todo lo que ustedes han escuchado y han entendido, entonces pongan en práctica. Esa es la idea, eso es lo que quiere el Señor, que pongamos en práctica todas las lecciones que hemos aprendido de la Biblia, sea aquí en un aula, en la casa, en una célula, aquí el domingo, en una predicación, no sé dónde nomás usted escucha la palabra del Señor, pues todo lo que han escuchado, han entendido, pongan en práctica. Esa es la idea, así tiene que ser. Y también Pablo a Timoteo le dice lo siguiente en la segunda carta, cuando estaría casi al final de la vida de Pablo mismo. Esta es una de las últimas cartas que escribió Pablo. En 2 Timoteo 3:10 le dice: tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Ese era el modelo, el ejemplo que dio Pablo. Y Timoteo, que estaba muy cerquita, él era el discípulo de Pablo, dice: tú has aprendido desde el comienzo, pon en práctica entonces todo lo que de mí has aprendido. Qué bendición tener también un maestro así como tuvo Timoteo, en este caso era Pablo. Bueno, yo creo que el Señor usa muchas cosas en nuestro caminar con Él para aprender. Nos pone maestros, nos pone hermanos. Bueno, hoy tenemos también en las redes sociales cantidad de material que el Señor pone para que nosotros aprendamos. Pero el Señor dice: pon en práctica libros y de todo tenemos ahora donde podemos aprender muchísimo acerca de la Biblia. Son lecciones que aprendemos en nuestro discipulado. Eso por un lado. Por otro lado, también lo puse aquí, el consejo, la guía que a veces recibimos. ¿Cuántas veces, pues yo también he pedido un consejo, una guía de alguien que me ayude? Sí, he recibido, pues mi obligación es ponerlo en práctica. Yo también he tenido la oportunidad de guiar, de aconsejar a muchas personas, ¿sí? Entonces yo espero que, claro, yo tengo que ser bíblico, casi 100%, decir: el Señor nos muestra esto, haga por favor esto. Esa es la consejería. Entonces, claro, el asunto es que si escucha un consejo, debe ponerlo en práctica. Así nos instruye el Señor, nos enseña sus verdades, pero como digo, la vida cristiana tiene que ser práctica. A veces sí, nos puede costar un poco esto, pero esa es la idea. Tenemos que modificar, cambiar nuestro estilo de vida, nuestros pensamientos, que la palabra mismo nos guíe, nos oriente a la nueva vida. Pero tenemos que practicar. La vida cristiana es práctica. Hablando del consejo, la guía, por ejemplo, Pablo, toda esa primera carta a los Corintios, ¿sí? que tenemos en el Nuevo Testamento, es prácticamente de consejería. Porque en esta iglesia de Corinto hubo muchos problemas, muchas dudas, muchas inquietudes, conflictos en la iglesia. Y ellos pues por carta preguntaron a Pablo: ¿sabes qué, Pablo? Estamos en esto. ¿Tú qué dices? ¿Qué tenemos que hacer con respecto a esto? Y Pablo responde en la primera carta a los Corintios, paso a paso, cada pasaje, cada capítulo que ustedes ven en 1 Corintios es el consejo que Pablo daba a los corintios. Por ejemplo, aquí solo lo puse de 1 Corintios 7:1, dice, después de que él comenta algunos consejos, dice: paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. ¿Se ven? Que ellos le escribieron preguntando un consejo. Dice: pues bien, entonces ahora voy a responder, les voy a aconsejar. Es mejor no tener relaciones sexuales, preguntaron ellos, ¿no? ¿Sí? Y ustedes pueden ver, cogí esto para que vean cómo Pablo aconsejaba. Y el capítulo que aquí estoy viendo, lo puse ahí, capítulo 7. Todo esto es los consejos que Pablo da para el matrimonio. Porque, claro, Pablo está enseñando, la Biblia nos enseña que las relaciones sexuales son solamente para el matrimonio. Antes del matrimonio o fuera del matrimonio, esto es pecado, es inmoralidad sexual. Eso nos dice el Señor. Y entonces, en el contexto de Corinto, pues prácticamente era una ciudad con estas características de mucha inmoralidad sexual, y ellos se convirtieron. Entonces tenían que vivir una vida cristiana práctica, abandonar todo esto. Y por eso aquí les dice, les preguntó Pablo, ¿no? Digamos, los cristianos le preguntaron a Pablo: entonces,
¿Qué estás diciendo? ¿Que ya no hay que tener relaciones sexuales? Dice Pablo, no es así. Y ahí explica, ¿sí? No les voy a dar más detalles, ustedes pueden leer todo el capítulo 7, donde Pablo da un consejo paso a paso de lo que significa todo esto, ¿sí? Solo estoy mostrando de lo que Pablo dice que todo lo que hemos aprendido tenemos que ponerlo en práctica, ¿bien? Por medio de las lecciones del discipulado, consejos, guías que recibimos, pongamos en práctica. Es que, vean, yo me acuerdo que de niño muy pequeño, no sé qué edad tuve, aprendí a manejar bicicleta, ¿sí? Y luchaba con la bicicleta. No sé cuántas caídas tuve, pero a la final, pues, ya resultó ahí y manejé la bicicleta. No sé, tal vez todos tienen esta experiencia, ¿no? De manejar a la bicicleta. Y claro, ya aprendí a manejar la bicicleta. Todos los días quería la bicicleta, y fue pasando el tiempo y hoy pues ya no sé qué será una bicicleta. No practico la bicicleta. Intenté hace un tiempo atrás, sí la manejo la bicicleta, pero ya me he olvidado. Sí puedo dominarlo un poco, pero qué difícil, ¿sí? Porque no practiqué. No sé, pero tal vez algunos aprendieron a manejar la bicicleta y pues no dejaron de practicar y pues ahora es un Jefferson Pérez, ¿no? O sea, no, perdón, estoy mal. Carapaz. También practicó ¿no? El Jefferson Pérez, su caminata, ¿sí? Pero perseveró y logró. Pero es la práctica. O sea, llegar a estos cambios, ¿sí? Algo así estoy pensando, ¿no? Imagínense otro ejemplo. Nosotros aprendimos a leer y a escribir de niños, ¿no? Y ahí luchábamos con las vocales, las consonantes, y las sílabas y toda esa gramática que nos enseñaron. Y ahí luchábamos como niños y perseveramos. Vean, si yo aprendí a leer y a escribir, si yo me quedaba ahí, pues ahora ni siquiera hubiese podido leer la Biblia. Fue la práctica de todos los días yo leo. Entonces pues no me he olvidado, practico. Pero el momento que no practicamos la lectura, pues fallamos. Incluso vamos a tener faltas de ortografía y de todo esto, ¿no? Qué terrible que es esta situación. Hay que practicar lo aprendido. Y no sería tal vez esto lo que me pasó también aquí, muchas cosas, claro, desde niños hemos aprendido. Y cuando yo entré a escuela, colegio, me gustó, y me gusta mucho las matemáticas, ¿no? Desarrollé muchísimo esto, ¿no? Enseñaba después matemáticas. En la universidad aprendí muchísimo y yo quería ser un profesor de matemáticas. Bueno, ahora les digo, ¿qué serán las matemáticas? Para sumar 1 más 1 tengo que sacar el celular. Sí, ya me he olvidado las matemáticas. Es que ya no he practicado, hace años que no he practicado las matemáticas. Cuando estaban mis hijos en el colegio ayudaba y todo eso, pero ahora ya no, hace rato que no hago un ejercicio, un problema de matemáticas, ¿no? Y si hoy me ponen un ejercicio de matemáticas, un problema, ya no voy a poder, voy a luchar. ¿Por qué? Porque no he practicado, no he sido constante en esto, ¿no? Entonces, vean, estos ejemplos estoy mostrando de lo que es la vida cristiana. Qué terrible si no ponemos en práctica en el día a día. Si no hacemos esto, pues de pronto nos llamamos cristianos y no sabemos ni qué es ser cristiano, pero soy cristiano. Ya estoy viviendo otras cosas. La vida cristiana es práctica de todos los días. Por eso Pablo dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido. Y no es solo de un día, es de todos los días, toda la vida. Esa es la vida cristiana y hay que aprovecharlo porque es buenísimo, ¿no? Lo que Dios nos dio, todo lo que viene de Dios es algo grandioso, no es cualquier cosa, es bueno. Entonces, pues, aprovechemos. Segunda cosa, Pablo está diciendo acá, en el versículo, ¿sí? Pongan en práctica de lo que han aprendido, pero aumenta más, recibido y oído. Es más específico todavía el apóstol Pablo aquí, lo que han recibido y oído, eso pongan en práctica.
Bueno, ¿qué es lo que hemos recibido? ¿Qué es lo que hemos recibido del Señor? Pues hay muchas cosas buenas que hemos recibido del Señor, pero lo primero es lo que hemos recibido, claro, es la palabra de Dios. Hemos recibido esto. El Señor puso esto. Yo cuando yo me convertí a los 28 años que yo no sabía nada de Biblia. Nunca estuvo en mis manos una Biblia, y yo escuchaba Biblia, no sé qué será Biblia, ni me importaba, ni me interesaba lo que era Biblia. Pero cuando llega el tiempo del Señor donde me muestra su verdad y pone en mis manos una Biblia, bueno, hasta ahora les puedo decir, ha sido lo más grandioso que puede recibir del Señor, esta guía, la palabra. Y por eso mismo aquí estoy al frente enseñando esto, ¿no? Porque para mí ha sido hasta aquí y quiero que sea hasta el final lo más importante en mi vida, porque esto necesito, la Biblia. Esto que hemos recibido del Señor. ¿Qué cosas lo que el Señor hizo para que esto llegue a nuestras manos? No es algo así tan simple. El Señor usó a través de toda la historia, a través de todos los tiempos, antes de que se acabe de escribir todo esto, el siglo I, Él usó casi un lapso de 2000 años para plasmar esto que tenemos en nuestras manos. Usó más o menos 40 autores, entre profetas, apóstoles, de todo para escribir esto, todas estas personas inspiradas por Dios, para que hoy nosotros las recibamos. Qué grandioso que es la palabra del Señor. Y está aquí, toda la revelación de Dios, del Dios todopoderoso, del Dios infinito, del Dios eterno. Aquí está la revelación, de principio a fin. Esto es lo que hemos recibido. Entonces, aquí, por ejemplo, Pablo escribe en esta carta primera de Tesalonicenses 2:13, dice, así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios, en este caso eran los cristianos de Tesalónica, al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, aquí viene, en esta versión NBI dice, la aceptaron, en la Reina Valera dice, la recibieron. Dice, la aceptaron, dice, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Entonces, vean lo que hemos recibido, ¿se dan cuenta? Entonces Pablo dice, vean lo que han aprendido y lo que han recibido, pongan en práctica esto que usted ahora tiene en sus manos, en su celular, lo que sea, pero el Señor quiere que esto esté en su mente, en su corazón. Esto hemos recibido. Y esto no es así nomás. Esto es obra del Señor por medio del poder de su Espíritu Santo. Fue necesario, sí, mi fe en el Señor Jesús para que yo tenga la vida eterna y que Él ponga su Espíritu Santo en mí. ¿Para qué? Para poder asimilar y entender y sobre todo estar de acuerdo de que esto es la verdad absoluta, la que necesito. Antes yo no conocía y no me importaba, pero ahora con Cristo en mi corazón sé que esto es lo mejor que el Señor pudo haberme dado, lo que el Señor nos da. Así que tenemos que recibir, como dice aquí, con alegría, porque esto es la palabra de Dios, la guía que usted y yo necesitamos. ¿Sí? Entonces, dice que debemos poner en práctica lo que hemos recibido. ¿Qué más hemos recibido? Bueno, yo me puse a pensar mucho en esto del Señor, hemos recibido todas las cosas buenas. Es larga la lista que podría poner aquí, pero en primer lugar la palabra del Señor y en segundo, pues hemos recibido también, sí, ahí está, lo que hemos recibido también son los dones espirituales. Cuando pusimos la fe en el Señor Jesús, nos dio la salvación, pero Él derramó su Espíritu Santo y derramó dones espirituales. Y vean lo que dice Pablo aquí en Romanos 12, 6 al 8. Dice, tenemos dones diferentes. Tomar en cuenta esto, ¿no? Según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Sí sabía esto, ¿no?
que todos los que hemos puesto la fe en el Señor Jesús hemos recibido algún don de estos. 1, 2, 3, no sé, el Señor dice que Él derramó como Él quiso. A unos más, menos, no sé, este don, el otro don. El asunto es que todos tenemos dones espirituales, pero es para el servicio. Yo me pregunto ahora, o pregunto a ustedes, usted como creyente, ¿sabe los dones que Dios le dio? ¿Qué don tiene? Tal vez se identifica con uno de estos, pero si sabe a ciencia cierta qué don le dio el Señor o qué dones, pues esto hay que irlo, si usted no conoce, hay que irlo desarrollando, aprendiendo, pidiendo al Señor, decirle, ¿qué don me diste? Porque el propósito de esto es que con estos dones tenemos que servirle al Señor. Pues yo en el trayecto de mi vida cristiana, pues entendí que, o descubrí que Dios me ha dado el don de enseñanza y por eso estoy enseñando. Antes de ser un cristiano, pues creo que si comenté alguna vez aquí y conversaba con una persona justamente esta semana, pues antes de ser cristiano, que va a estar acá adelante hablando así como estoy hablando. Pues eso no estaba en mí, esa no es mi personalidad. Pero el Señor me ha puesto este don de enseñanza y yo lo fui descubriendo y lo sigo desarrollando porque ahora entiendo que eso es lo que Dios ha puesto y estoy usándolo para servirle a Él. ¿Y qué don tiene usted? ¿Cuáles son los dones que recibió? Porque usted como creyente, cuando ya puso la fe en el Señor Jesús, usted ya recibió dones. ¿Pero cuáles son? Tiene que descubrir, tiene que pedir al Señor. Aquí en el Obrero Fiel, en algunos discipulados, tenemos algunos tests para poder descubrir, un poco identificar cuáles son los dones que Dios nos ha dado. Pero también se los puede descubrir cuando nosotros nos involucramos en el servicio, en su iglesia, en misiones, en lo que sea. Dice, yo quiero ayudar, yo quiero apoyar. Pues el Señor, pues ahí donde le va a mostrar también qué es lo que le ha dado a usted. Y por eso dice Pablo, lo que hemos recibido, eso pongamos en práctica. No hay que esconder los dones, ¿no? Es como, igual, pensando un poco otra vez en las bicicletas. Imagínese si alguien dice, yo tengo interés en aprender o desarrollar esto del ciclismo. Bien, entonces un amigo, el papá, lo que sea, dice, qué bien. Entonces, mira, aquí te traje la mejor bicicleta. Porque creo que tú tienes ese interés en aprender, desarrollar este deporte. Toma, yo te regalo esta buena bicicleta, una de las mejores bicicletas. Bien, el otro recibe, contento, con alegría. Ya, recibe la mejor bicicleta. Y pasa un tiempo y se encuentran otra vez y le pregunta, ¿y cómo vas con la bicicleta? De pronto el otro dice, cierto, la bicicleta. ¿Sabes qué? No, todavía no la ha usado. ¿Y dónde está? Ahí en la bodega, empolvándose y todo, ¿no? ¿Cómo se va a sentir el que le dio la bicicleta? De gana le di la bicicleta. Se supone que era para que desarrolle, porque tiene su físico y todo, y ahora no ha aprovechado. Lo que quiero mostrar un poco con esto es que el Señor nos da lo mejor y en un momento nos va a preguntar, mira, ¿qué has hecho con los dones que yo te di? ¿Qué dones? Pero yo te di muchos dones espirituales. La verdad es que todavía ni sé ni qué es lo que me has dado. Todavía está en el paquete, todavía está ahí envuelto en el regalo, no lo ha abierto. Qué raro esto, ¿no? Bien raro. La vida cristiana es práctica. El Señor nos da muchísimas cosas de nuestras manos, pone en nuestro corazón, en nuestra mente, pero tenemos que llevarlo a la práctica. No es para guardar, no es para tenerlo así nomás. Entonces, la pregunta que yo puedo hacer aquí es, ¿cuántas cosas usted valiosas ha recibido de parte de Dios? ¿Cuáles son las cosas valiosas que ha recibido de Dios? Tal vez usted las puede identificar, pues sepa que esas cosas valiosísimas que Dios le dio en sus manos es para que usted las use,
para que ponga en práctica. No es para, como el Señor Jesús nos dice, no es como para guardarla debajo de la mesa en un cajón, esa luz que Él pone en nosotros, ¿no? Es para ponerlo en lo más alto, para usar. La vida cristiana es práctica. Bien, y por último, sigue relatando Pablo, dice aquí en este versículo, y también que pongan en práctica lo que han visto en mí. ¿Qué es lo que vieron estos hermanos de los filipenses, de Filipos? ¿Qué es lo que vieron en Pablo? Para que él diga que pongan en práctica lo que han visto en mí. Bueno, yo creo que en primer lugar, lo que vieron a Pablo fue, pienso, un gran misionero. Porque llegó de bien lejos. Pablo no era de Filipos, era un judío que empezó por allá, por Jerusalén, está lejos ahora, Filipos de Jerusalén, y toda la trayectoria que hizo Pablo. Este día era el segundo viaje cuando visitó a Filipos. Ya había hecho un viaje extraordinario, un primer viaje, sí, que salió de una iglesia ahí de Antioquía, y cómo predicó en ciertos lugares, levantó iglesias. Ahora regresa a Antioquía, después de un tiempo, otra vez hace un segundo viaje, va más allá. Entonces, Pablo dice, practiquen lo que vieron en mí. En primer lugar, se toparon o vieron a un gran misionero. Dice, hagan lo mismo entonces, practiquen. Esto me llevó un poquito a recordar mi vida cristiana también. ¿Saben qué es lo que yo vi en primer lugar cuando yo me convertí? Misioneros. O sea, yo no vi una iglesia, nadie me trajo hacia una iglesia. Me compartieron el evangelio en la casa y resulta que eran unos misioneros, los primeros misioneros de Libencel, y los primeros amigos cristianos eran misioneros. Y yo empecé a observar lo que ellos hacían. Y yo no tenía ni idea más allá de lo que era vida cristiana o lo que era iglesia. Yo no me congregaba así al comienzo, era solo en la casa estudiando la palabra. Y de pronto estos misioneros empezaron a ir a Lita, a ir a Río Verde, y pues yo iba atrás de ellos, acompañando. No había otros ministerios como lo tenemos ahora. Entonces, prácticamente mi vida cristiana se desarrolló en lo que es misiones. Vi a los misioneros. Cuando aquí Pablo dice, aprendan de mí lo que han visto. De mí, dice Pablo, ¿no? Yo me acordaba, digo, ¿qué vieron ellos? A un misionero. ¿Qué vio a un misionero? ¿Qué vio usted de los demás? Sí, entonces misioneros que servían, y eso fui desarrollando, aprendiendo, y luego después se levantó una iglesia. Entendí lo que era una iglesia, a congregarse en una iglesia. Pero a primera instancia yo vi misioneros. Y por eso yo puse aquí, cuando dice Pablo, que aprendan de lo que han visto de mí, lo que dice Pablo, yo puse el buen testimonio de otros cristianos, ¿no? Qué importante que es esto. Qué importante también es aprender, claro, de lo que hemos recibido, oído, todo lo que tenemos aquí, pero qué importante también es aprender de otros, de buenos testimonios de otros cristianos. En este caso, el testimonio del apóstol Pablo, podemos ver ahí toda su reputación era intachable, lo de Pablo. Y ellos, los filipenses, sin duda, habían oído acerca de su carácter, el estilo de vida que llevaba, la forma que él predicaba. Bueno, ellos conocieron mucho de Pablo, y Pablo dice, aprendan lo que vieron de mí. Claro, tuvo que haber sido un personaje, un hombre íntegro en todo esto, ante las cosas del Señor, para que Él haya dicho esto, pero nosotros ahora tenemos que aprender de lo que está aquí en la Escritura. Como ejemplos, ahí si vemos en Hechos 16, ahí es donde ese capítulo nos muestra cómo Pablo llegó a Filipenses. Ahí nos encontramos con esa conversión de Lidia, estaban ahí estas mujeres en el río, ahí Pablo predicó, ahí se convirtió Lidia, después hubo también, lo encarcelaron con Silas, era el compañero de Pablo ahí en Filipos cuando llegó, porque ahí había una hechicera y de todo se armó un conflicto, ustedes pueden ver en Hechos 16, y luego lo mandaron a la cárcel a Pablo, ¿sí?
todo esto vieron esta gente de los filipenses. Dice lo que han visto en mí. Un misionero que llega, un misionero que predica, un misionero que es maltratado, que es encarcelado, y después que aconteció grandes milagros en la cárcel. Y ahí se convierte el carcelero, su familia, son bautizados. ¿Ven? Esto es lo que vieron de Pablo. Y ahí, para que ustedes vean, solo es una porción de este capítulo que les digo, de Hechos 16, ¿sí? También, si ustedes pueden revisar todo este capítulo, es interesante con respecto a esto. Hechos 16, 22 dice, entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran, sí, por la hechicera y todo el conflicto que tuvieron, y después los mandaron a la cárcel. Siguen los versículos, ¿no? Todo esto, ¿quiénes vieron? Los filipenses. Pablo dice lo que ustedes vieron. Vean, ustedes saben cómo fue ahí. Y claro, después, sí, ellos se identificaron como que eran ciudadanos romanos, después pidieron disculpas, los sacaron de la cárcel, ellos después pudieron también seguir predicando con más libertad, y por eso se levantó la iglesia en Filipos. Ese es todo el contexto, ¿no? Entonces aquí Pablo está escribiendo, dice, aprendan de mí lo que vieron. ¿Qué vieron de mí? Dice Pablo, ¿no? Bueno, el punto aquí es que hay un resultado detrás de todo esto. De cuando estoy diciendo que la vida cristiana es práctica, el resultado lo pone en el mismo versículo, al final donde dice, y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Qué les parece esto, no? Si nosotros practicamos la vida cristiana, o lo que dice la Biblia, si llevamos a cabo paso a paso ahí, siguiendo las instrucciones que el Señor nos da, la promesa que está detrás de todo esto, dice el Señor, y yo, que soy el Dios de paz, yo voy a estar con ustedes. ¿Qué tal esto, no? Yo voy a estar con ustedes, soy el Dios de paz, pero ustedes tienen que practicar lo que yo les he enseñado hasta aquí. Esa es la promesa que nos está poniendo aquí. Esto, claro, me llevó a pensar también en todo el plan de que Jesús tuvo con sus discípulos, o el plan de discipulado que llevó a cabo con estos 12 hombres que nos muestran ahí en los evangelios. Todo ese desarrollo que hubo ahí, como digo, de discipulado, cómo aprendieron estos hombres con el gran maestro, nuestro Señor Jesús. Paso a paso ellos iban aprendiendo, se iban equivocando, y Dios los iba también instruyendo en medio de sus errores, pecados y de todo. Después de 3 años, ¿qué es lo que hace Jesús? Dice, pues bien, ahora han aprendido ustedes de mí. Ustedes aprendieron todo, o sea, ya nos olvidamos del apóstol Pablo, ahora más bien nos centramos en el mismo Señor Jesús. Jesús instruye a sus discípulos, dice, yo estuve con ustedes vieron todo lo que yo hacía, ustedes vieron todo mi poder, todo lo que es el propósito por el cual vine acá. Jesús les enseñó todos, con todos los detalles. Y ahora el Señor dice, cuando ya iba a regresar otra vez al cielo, entonces ahí dice, ¿saben qué? Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y aquí viene otra vez la promesa que Pablo lo puso ahí. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahora, ustedes pueden ver todo esto, ¿no? Cómo el Señor pues nos llama, cómo el Señor nos da esa oportunidad de ser personas diferentes, libres, con la esperanza de la vida eterna por la fe que ponemos en Él. ¿Cómo es que Jesús hace todo esto en nosotros? Él nos instruye, nos enseña, y en un cierto momento dice, pues bien, ahora es el tiempo de que ustedes lo pongan en práctica. La vida cristiana es práctica. Y cuando entendemos con claridad todo esto, es ahí donde Jesús dice, vayan y hagan discípulos. Yo creo que
No sé, analizando esto, y ese es ahora mi perspectiva, o sea, mi punto de vista, no sé cómo decirlo esto. Ahora entiendo de que si hemos aplicado o digamos hemos aprendido todo lo del discipulado y lo ponemos en práctica, es cuando hemos logrado entender todo el significado inmenso de lo que es misiones. Cuando alguien ya está involucrado o concentrado, apoyando como sea a que el reino de Dios crezca, avance en todos los pueblos, en todas las naciones, y dice, sí, es así, son las misiones, la esencia de la iglesia. Pues bien, yo diría, gloria a Dios, hemos captado, estamos practicando todo lo que el Señor nos ha instruido. Porque eso para mí es la esencia. Y por eso Jesús, después de toda la instrucción, de todo lo que enseñó a sus discípulos, dice, entonces sí, si ustedes aprendieron todo lo que enseñé, pongan en práctica. La práctica es que ustedes vayan y hagan discípulos. Ya, ese es digamos, lo más alto que podemos llegar cuando entendemos el Evangelio, la Escritura. Cuando empezamos a divisar la visión de Dios mismo hacia los pueblos, las naciones. Así como fuimos alcanzados cada uno de nosotros. Pues bien, dice, yo te voy a instruir, te voy a enseñar. Y entonces sí, vayan y hagan discípulos. ¿Saben qué es lo que pasó con esta iglesia, los filipenses? Al final vamos a ver, ¿no? Ya vamos cerca de concluir toda esta carta. Vamos a ver que esta iglesia en verdad entendió claramente lo que eran las misiones. Y es por eso que apoyaron muchísimo a Pablo en todo sentido. Y lo que está escribiendo Pablo es justamente una gratitud a la iglesia, porque ellos están cumpliendo, ellos están haciendo y están llevando a cabo todas las cosas que aprendieron de Pablo y lo están haciendo bien. Y aquí otra vez les recuerdan, pongan en práctica o sigan poniendo en práctica todo lo que pues aprendieron de mí, vieron, escucharon, todo, pongan en práctica, pongan en práctica. Repito aquí, todas las lecciones del discipulado que hemos recibido, tal vez sean muchas o pocas, el punto es ir poniendo en práctica, viviéndolo. ¿Sí? Entonces, hermanos, concluimos con esto. El resultado, es, y el Dios de paz estará con ustedes. Creo que no pasé, disculpen, no lo pasé, ahí estaba en la diapositiva, pero finalmente, sí, hermanos, concluimos con esto. Todo lo que se recibe de Dios es bueno. Por eso hacía la pregunta, ¿cuántas cosas usted ha recibido de Dios? Todo lo que ha recibido de Dios es bueno. Y no solo bueno, para mí es perfecto porque viene de Dios. Es perfecto, es extraordinario y con poder. No es así nomás todo lo que recibimos de Dios. Por medio de la fe en Jesucristo como Señor y Salvador se recibe vida eterna y poder para vivir una vida abundante, una vida práctica. Pero es necesario poner en práctica toda la instrucción del Señor. Caso contrario, pues, no nos serviría de mucho. Lo que Dios nos ha dado hasta ahora es lo máximo, lo más grandioso. Yo puse esas palabras de ahí, bueno, perfecto, extraordinario, con poder, porque así es. No desaprovechemos todas las cosas que el Señor nos ha dado. Y de hecho, y estoy seguro de que usted ha recibido grandes cosas del Señor. Entonces, póngalos en práctica. Ponga en práctica todo esto. Es para el bien de cada uno de nosotros. Y así el reino de Dios también va a crecer.